Buenos días, Lick. Buenos días, Josué. Buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenos días, jóvenes. Gracias por su puntualidad, por su asistencia, su compromiso. Vamos a discutir algunos puntos que tienen que ver con la clase, ¿verdad? Para ir eh, aterrizando con algunas cuestiones. Creo que ustedes han revisado el calendario académico, el calendario de actividades, y se pudieron dar cuenta que después de esta semana, la que viene sería la única de clases. Luego, la que sigue de esa es la semana de vacaciones. Al regresar, concretaríamos algunos puntos, algunas dudas que tengan, que es la semana del 21 al 25. Concretaríamos algunos puntos sobre el estudio de caso, pero la próxima semana empezaríamos a hablar para ir definiendo el tema de investigación. Por eso les voy a pedir que investiguen qué es un estudio de caso, en qué consiste, cómo se realiza, y a la vez vayan pensando en un tema de investigación para que podamos ir definiendo este último trabajo, que es el estudio de caso. Estamos en la semana del 28. Hoy es, en realidad, hoy es 1, ¿verdad? No, perdón, hoy es 29. Estoy un poco perdida. Hoy es 29. Muy bien. La semana siguiente, que es la del 8, que es el viernes, vamos a tener clases normales. Luego la que viene, que es la del 14, la semana de vacaciones. Y creo que el lunes incluso es también feriado por el Día de las Américas. Entonces, de esa semana tendríamos pocos días para poder avanzar. Y la que viene después de eso, que es la semana del 28, es la semana de reposición. Así que aparentemente nos falta un mes, pero si sumamos los días, en realidad tenemos poco tiempo para avanzar con la asignatura. Bien.
El trabajo tiene un valor de 20 puntos porque sustituye al tercer examen. Así que les voy a pedir que nos comprometamos, que hagamos las cosas como corresponden, con dedicación, con entrega, para que todo vaya saliendo de la mejor manera. Se los digo porque en la tarea más reciente que revisé, noté como, no sé si llamarlo descender, no sé qué término utilizar en este momento, pero se notó que ustedes en las primeras tareas hacían una letra más bonita, más legible, se notaba que se sentaban para escribir y en esta última, no estoy hablando que todos los trabajos, ¿verdad? Pero que la mayoría, la letra un poco extraña, poco legible, como que si se sentaron y medio la hicieron. Entonces, me preocupa que el último trabajo se realice así por una cuestión de tiempo o porque no se haya comprendido muy bien qué es lo que se va a realizar. Entonces, creo que desde ya debemos ir definiendo. Otro aspecto que quiero esclarecer es, siempre con relación a esa tarea, es que hay algunos procesos que aún se confunden. No es lo mismo un sonido palatal que un sonido palatalizado. Un sonido palatal es aquel que tiene el rasgo de palatal. La lengua pega en el paladar duro, como la Y, sonido fricativo palatal sonoro, bien, pollo, cabello, playa. Este es un sonido palatal. Ahora bien, ¿qué es un sonido palatalizado? Es un sonido que originalmente no tiene el rasgo de palatal, pero que al estar en contacto con uno que sí es palatal, adquiere ese rasgo. Entonces, ahí tenemos un fenómeno de palatalización. Lo mismo ocurrió con la diferencia entre nasal y nasalización. Algunos de ustedes cuando explicaron el fenómeno de la nasalización, lo que explicaron fue un sonido nasal o de qué se trata un sonido nasal. Y que para introducción está bien, pero ¿cómo se da ese proceso? Ya sabemos que los fonemas nasales son M, N y Ñ. Esos son los fonemas nasales. Ahora, ¿cómo se da el proceso de nasalización? En el caso de las vocales, puede darse cuando una vocal forma sílaba con un sonido nasal. Ancla, mañana, nido, nutria. Estas vocales que forman sílaba con estos sonidos nasales se nasalizan, porque las vocales en general son orales. Es decir, cuando pronunciamos la A, el aire sale únicamente por la boca, por la cavidad vocal. Pero al estar en contacto con un sonido nasal, estas vocales que originalmente son orales se nasalizan. Y es ahí cuando se da el proceso de nasalización, que sí se relacionan esos dos términos, pero hay que establecer esa diferencia. ¿Y qué sucedería con las consonantes? Las consonantes sí podrían nasalizarse cuando están en contacto de nasales, dependiendo de cómo el individuo articule, pero serían casos bastante particulares. Sin embargo, si estamos entrando al tema de las disglosias, que posiblemente lo estudien en alguna de las asignaturas que van a cursar en su carrera, y nos referimos a una de ellas, en este caso al labio leporino, podríamos encontrar
que la mayoría de los sonidos posiblemente se han nasalizado por la misma condición fisiológica del individuo, como hay labio leporino y en algunos de estos casos incluso hay paladar hendido, entonces la salida del aire por las fosas nasales se da de una manera libre y podríamos identificar estos procesos. Lo mismo con la velarización, un sonido se velariza cuando está en contacto de otro que originalmente sí es velar, la N en contacto de K y G y de J, la A cuando está después de estos sonidos se velariza. Y algunos explicaron muy bien este proceso, pero ¿qué pasó cuando ya tuvieron que transcribir los ejemplos? Posiblemente utilizaron barras inclinadas, cosa que no es correcta porque la transcripción fonológica es la que se hace en medio de barras inclinadas. La transcripción fonética es entre corchetes. Eso es el primer caso. Lo segundo es que daban el ejemplo, explicaban muy bien de qué se trataba el fenómeno fonético, pero cuando tenían que presentar la nasalización de vocales, no miré el signo. Daban, por ejemplo, mesa, pero no miraba la E nasalizada. Entonces no se estaba representando este fenómeno en la transcripción que estaban dando como ejemplo. En otras palabras, no coincidían los ejemplos con la explicación. Entonces hay que revisar esto para mejorar este asunto. Muy bien. Ahora me gustaría que me dijeran honestamente si después de haber terminado esta segunda unidad se ha aprendido algo de fonética, se vio algún cambio en la asimilación de estos contenidos o si cuando estuvieron realizando el examen tuvieron que leer rápidamente las diapositivas para responderlas porque no encontraban su respuesta de lo que habían leído o de lo que habían estudiado. Es necesario que lo digan de una manera honesta porque de esa manera estaríamos evaluando el rendimiento. Recordemos que lastimosamente nosotros evaluamos y vamos a obtener una calificación, pero más que una calificación necesitamos saber cuáles fueron esos conocimientos que nos quedaron después de haber transcurrido varias semanas hablando prácticamente de temas semejantes, en este caso de fonética y fonología, y bueno, sobre todo fonética en la segunda unidad. ¿Y qué nos quedó? Se vio que hay algo ahí, podemos aplicarlo en el caso de ustedes. ¿O qué ha sucedido, jóvenes? Los escucho y las escucho. Jóvenes. ¿Qué puedo inferir de este silencio? Licenciada. Sí, Teresa, dígame. Bueno, pues yo pues de mi parte podría decir de que sí, en lo que más, si revisé alguna vez la diapositiva, fue como para ciertos, símbolos para lo de la transcripción fonológica, porque siento que ya que, pues a conciencia mía sé que falté a las últimas clases. Entonces, ahí fue que yo tuve como un poquito de dificultad, pero eso fue por mi parte, entonces, solo eso. Muy bien. ¿Y siente que ha adquirido conocimientos relacionados con la fonética y fonología o cree que pasamos el tiempo y no quedó nada? No, pues yo, pues en lo de la transcripción fonológica, a conciencia mía sí aprendí bastante.
y en la transcripción fonética fue en la que yo tuve un poquito más de problemas por lo mismo que no pude entrar a ciertas clases. Entonces tuve que ver un poquito los videos que puso en la plataforma, los estuve viendo y pues con eso me pude guiar para el examen. Excelente, interesante. Me alegro mucho. Muy bien, ¿alguien más desea participar? Buenos días, Lee. Buenos días, Josué. ¿Me escuchamos? Ay, no escucho. Dígame, sí, lo escuchamos. Ahora sí la escucho. Yo no la he escuchado. Bueno, no, yo sí creo que sí se ha aprendido. Eh, Opino de que también es falta de compromiso de nosotros, ¿verdad? Y de práctica también. Y practicar un poquito más. Yo me acuerdo que habíamos quedado como de dar un repaso que nunca se dio y a mí me quedaron muchas dudas, aunque usted muchas me la respondió por privado, pero yo aún quedé con dudas. Ayer en el examen a veces me confundí un poco, pero sí aprendí bastante sobre las transcripciones fonológicas, sobre cuando había una dictongación. Y lo que confunde un poco es que como nosotros venimos lo transcribíamos de una manera, pero ahora lo transcribimos en sí de otra manera, porque cambia, ¿verdad? Cuando ya nos ponemos en conciencia con los puntos de articulación y que cambian algunas letras, ¿verdad? A la hora de transcribirlo, pero yo siento que hemos aprendido bastante. Falta aprender más, pero creo que hemos estado bien. Muy bien, Josué. Sí, recordemos que en la primera unidad estudiamos la transcripción fonológica, en esta segunda la transcripción fonética, que ya incluye variantes, alófonos y dentro de estas también incluimos la dictongación. La dictongación es parte de la transcripción fonética, porque si ustedes recuerdan, cuando transcribíamos fonológicamente una palabra que llevaba dictongo, utilizábamos los fonemas nada más, no esas variantes que denominamos semiconsonantes para los dictongos crecientes o semivocales para los dictongos decrecientes. Y es bueno que ustedes hayan planteado esto porque esta hora, como un cierre de la segunda unidad, podríamos dedicarlo para practicar transcripciones que incluyan palabras con dictongo o con trictongo. Y de esta manera, incluso algunas dudas que hayan quedado, así como Josué lo manifiesta, pueden salir en este momento y discutirlas, porque yo siempre les he dicho, no evaluamos solo por una nota, o que en realidad que eso de la nota debe ser algo más alejado de lo que nosotros pretendemos alcanzar en una asignatura. En realidad, intentamos medir el aprendizaje que ha quedado después de haber discutido estos temas. Y Josué menciona algo que podemos rescatar y es el compromiso. Yo no sé si están leyendo los textos o las presentaciones todos los días o qué tan comprometidos están con la asignatura. Porque si recuerdan al principio cuando empezamos las clases, les dije, 2 horas no son suficientes para poder abordar todos los contenidos de la asignatura, así que las 2 horas que restan y que son días en los que no nos vamos a reunir, ustedes deberán dedicarlos para leer, para familiarizarse. Y yo sé que es bastante complicado porque hay algunos que trabajan, tienen otras responsabilidades, pero también recordemos que la universidad demanda. Y si esta asignatura fuera presencial, incluso sería más exigente todavía. En este momento la virtualidad se ha convertido un poco, no sé si llamarla en enclenque o algo muy bondadosa, pero es porque las mismas autoridades nos están diciendo, no sean exigentes con los estudiantes, que tengan consideración y hasta cierto punto es válido, pero también debemos evaluarnos nosotros, ¿verdad? Cada uno, no solo ustedes, sino también en mi caso, qué estamos haciendo para que los frutos o los productos de esta asignatura sean notorios.
a pesar de la virtualidad y de todos los retos o desafíos que podríamos haber enfrentado o que estamos enfrentando con esta modalidad. No sé si hay más comentarios, jóvenes. Y, disculpe, yo Dígame. no creo que la actualidad del todo nos ha vuelto haraganes. En parte sí, porque nosotros tenemos como la mayor responsabilidad de, okay, de levantarnos, ponernos, no tenemos una autoridad enfrente de que nos está exigiendo, ¿verdad? Pero también tomemos en cuenta de que no es lo mismo estar en la universidad, que prácticamente entramos al salón y no tenemos nada más que hacer. En cambio, estando en la casa, a uno se le suman un montón de responsabilidades. Yo estoy solo en la casa, tengo que hacer comidas y etcétera, 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 muchas cosas de que a mí se me acorta el tiempo. Más bien es más estresante estar en la virtualidad por eso, porque a veces los papás no le creen a uno que uno tiene que pasar hasta 7 horas sentado en una computadora y le dicen, no, que vos querés estar haciendo nada. Y uno tal vez no tiene todo el tiempo, entonces a veces tiene los compromisos de la casa que se le mezclan con los de la universidad y más los que trabajamos, tenemos que trabajar, estudiar, atender la casa y atender nuestras cosas personales y en mi caso a veces no me queda tiempo. A veces me levanto a las 7, me acuesto a las 11 frente de la computadora y no hice mucho. Es correcto, Josué. Hay muchas cuestiones que han cambiado y son entendibles, porque hasta para nosotros como docentes, si a mí me dicen, ¿qué prefiere usted? ¿Clases presenciales o virtuales? Yo digo presenciales y siempre lo he manifestado. Muchas de las personas con las que tengo buenas relaciones interpersonales saben mi perspectiva respecto a esto, porque yo sé que la virtualidad trae muchas desventajas y entre ellas es que un estudiante puede conectarse pero no estar atento. Puede estar en el trabajo, siguiendo instrucciones o realizando actividades de su trabajo, o conectarse, volverse a dormir, o conectarse a clase y estar haciendo otra actividad en su casa. Hay muchas alternativas que pueden surgir con esta modalidad. Es lo que vamos a poder aplicar cuando seamos profesionales. Y si no aprovechamos el tiempo mientras estamos estudiando, ya cuando lleguemos a la práctica, vamos a tener que forzarnos un poco más para poder desempeñarnos de una manera eficiente en el cargo que nosotros tengamos. Entonces es como una manera de concientizarlos y de ver qué estamos haciendo, no solo en esta asignatura, sino también en las otras, ¿verdad? ¿Cuál es ese compromiso que nosotros tenemos? Bien, entonces en esta media hora vamos a hacer algunas transcripciones. Vayan pensando en una transcripción fonética que sea una palabra en la que se encuentra un dictongo o trictongo, en todo caso, para transcribirlo. Voy a empezar con una mientras ustedes están pensando en el ejemplo. Vamos a ver aquí. Luis, podríamos escribir Winope. Creo que tiene una... Algo de lo que se pide. Winope. ¿Perdón? Ajá, muy bien. Ya la va a transcribir usted. Ay, yo no puedo ahorita. Perdón. Bueno, ya No, la voy a disculpe, le estoy transcribir prestando yo. atención, pero estoy trabajando. Disculpe.
Andrea Flores, bienvenida. Tiempo en saber de usted, mucho gusto. ¿Qué palabra estoy transcribiendo o transcribí en este momento, Andrea? Buenos días, Andrea Flores. Mucho gusto. Bueno, parece que Andrea no puede hablar. Gina, ¿qué palabra está transcrita en la pizarra? Bienvenidas. Bienvenida, muy bien. ¿Y por qué se usa este alófono y no el alófono que corresponde a la letra N? Porque bienvenido se escribe con N, ya que este alófono corresponde al grafema V, a la letra V, ¿verdad? Entonces es N. Pero ¿por qué utilizamos este alófono nasal bilabial sonoro? No necesariamente Gina, ¿verdad? Puede responder Josué, puede responder Elizabeth, Luis, Nandi, Teresa. Buenos días. Buenos días. Porque cuando usted dice la palabra, se escucha como una N. Sí, es Lisbeth. La pronunciación es lo que estudia la fonética articulatoria. Entonces, ¿cómo se articulan los sonidos? No pronunciamos una N así, nasal, alveolar, sonora, sino que la pronunciamos bilabial. Bien, bien, bienvenidas. No hay otra explicación. Pero si queremos agregar otro aspecto, es que este sonido es bilabial. ¿De acuerdo? Oclusivo, bilabial, sonoro. Al estar en contacto con ese sonido, el anterior se bilabializa o adquiere el rasgo de bilabial. Y es lo mismo que podemos, o es la misma explicación que podemos decir cuando un sonido se velariza por estar antes de otro, que es velar. Y eso es lo que quiero que ustedes tengan presente. Ahora bien, Nandi, ¿por qué utilizamos esta transcripción de las vocales I, E? Nandi. No recuerdo bien, pero me parece que es por la cuestión de los diptongos. Yes, Nandi, es un diptongo creciente. Cuando la I se transcriba o se encuentre antes de una vocal abierta, se utilizará de esta forma, que se le llama semiconsonante. Lo vemos como una J si nos remitimos a la escritura ortográfica, pero se le llama semiconsonante. Bien, cuando estamos hablando de diptongos crecientes. Esa es la explicación. Muy bien. Vemos aquí que se nasaliza porque esta E forma sílaba con la M, ¿verdad? Bien. Y lo mismo acá. Ni. Entonces, hay nasalización. De esa manera tendremos o tenemos la transcripción fonética de la palabra bienvenidos. Ahora vamos a hacer el ejemplo que mencionó Josué. Me dijo Winope, ¿verdad? Sí, licenciada. Winope o Winopi. Winope. ¿Verdad? Sí, sí, con la diéresis. Muy bien. Como pronunció la G, vamos a transcribirla. We.
¿Así se había imaginado la transcripción, Josué? Sí, licenciada, sí la tenía así prevista. No, la U, no, pero sí la nasalización de la O, sí, sí la tenía contemplada porque la N es nasal y por eso se nasaliza la O. Hay hablantes que podrían articular esta palabra o pronunciarla uinope. Y si hay o se da esa pronunciación, entonces la transcripción sería ui, así como se escucha, ¿verdad? Solo el dictongo y luego el resto. Si pronuncia uinope, entonces así. Pero Josué dijo guinope, entonces se escucha la G. Por tanto, se debe representarse. Muy bien, le voy a dar la palabra a Nandi para que haga la transcripción del ejemplo que tiene ahí. ¿Va a utilizar esta pizarra, Nandi, o usted quiere compartir? No sé si me puede ayudar, Vicky, usted, a mí me quedó duda ayer con una pregunta que aparecía en el examen. Claro, claro que Era sí. Santigüeys. Voy para el cielo. Pero es mejor ascender que descender, ¿verdad? Santigüeys. Así sería la transcripción de Santigüeys. Pero si ustedes son de los estudiantes que quieren representar el acento en la vocal que corresponde, entonces ya se sabe que va aquí. Pero nosotros recordemos que estamos representando el acento antes de la sílaba tónica, es decir, si lleva consonante, antes de la consonante, si lleva vocal, antes de la vocal. Y como todo esto es una sola sílaba, desde la G hasta la S, entonces va allí. No sé si ha quedado clara su duda, Nani. Dígame. Una pequeña pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esta G de Santigüeys con la de La Winope? oclusiva. Ajá. Esta es fricativa. ¿Ve? Esta es fricativa y se utiliza cuando está en medio de vocales o en contacto de consonantes que no sean nasales. Y la G oclusiva se utiliza en contacto de nasales y al inicio o en posición inicial, como gato, por ejemplo. Si usted quiere transcribir gato, bueno, como hay una G, entonces esta A tiene que ser velar y en realidad se parece mucho, estaríamos hablando de una transcripción donde no hay demasiados cambios. Esta G. O si la G está en contacto con una consonante. La consonante tiene que estar antes, una consonante nasal. Como por ejemplo, angosto. Angosto. Entonces hasta esta A se velariza. Una secuencia. La N se velariza porque está antes de G. La G se mantiene oclusiva porque está en contacto con esta N nasal. O sea, que la N nasal o la N está antes de esa G, por eso se mantiene oclusiva. Y tendríamos esto así,
la A se nasaliza porque está en contacto de una nasal y la S se dentaliza porque está antes de la T. Así quedaría. Entonces, si usted comprueba esa diferencia, esta G es fricativa y está en posición intervocálica, es decir, entre vocales. Esta G es oclusiva, está en posición inicial o en contacto con nasal. Ese es el criterio que se toma en cuenta, Teresa. No sé Gracias. si ha quedado claro. Muy bien, a la orden. Bueno, le vamos a pedir a Gina que haga la transcripción fonética que tiene preparada. ¿Va a transcribir en esta pantalla o usted va a compartir, Gina? Licenciada, es que no tengo ninguna, no había pensado en ninguna, no he pensado en ninguna. Bueno, le puedo dictar una. ¿Le parece? Está Sin bien. miedo al éxito. Muy bien. Escriba, bueno, transcriba fonéticamente la palabra puedo. ¿Va a transcribir acá o se va a compartir, Gina? Gina. Diga, Josué, mientras Gina se prepara, ¿cuál es la palabra que tiene? Bioinformática. Tengo la sospecha que hay un triptongo, pero no estoy seguro. Entonces, si la podemos hacer. Dictongo. Triptongo. Bioinformática. No tengan miedo, jóvenes, a realizar las transcripciones. Mientras más practiquen, mejor dominarán estos conocimientos. Esta no era así, porque está después de un sonido velar, entonces esta es velar y se representa así. Bioinformática. Así quedaría, Josué. Y así se transcribe un dictongo. Perdón, un trictongo. Hay tres. Ah, era triptongo, de verdad. Sí. Hay tres vocales, dos débiles a los extremos y uno fuerte en medio. Se sigue el mismo principio de los triptongos, con la diferencia que acá hay tres vocales y no dos como en los dictongos, pero el resto es igual, en realidad, vean. Esto es como que si fuera a formar un dictongo creciente, la I que está antes de la O, y después agregamos la siguiente vocal. Y por cierto, en algunos textos esta I la van a encontrar
con el signo que se representa la semivocal, ¿verdad? Y no está mal. Si ustedes lo quieren agregar, está muy bien. ¿Eh? No sé si hay preguntas, comentarios. Lick, ¿Ninguna? la I lleva esta nasalización por la M, ¿verdad? Sí es, así es. Esa I forma sílaba con la M, que en realidad es una N, ¿verdad? Pero se convierte en labio dental por estar en contacto con la F, que la F es labio dental. ¿Ve? Bioinformática. Se pronuncia así. Creo que se me están escapando. Tienen miedo de hacer las transcripciones. Es algo que no debería pasar. Pero ya han salido dos. Bien, no sé si alguien desea hacer una transcripción de manera voluntaria, ¿verdad? Fuimos. Nandi, Tope. Teresa. Porque Y vamos a desactivar el audio. Teresa. Me llamó licenciada. ¿Desea hacer una transcripción? No estoy desde la computadora, licenciada, y no sé qué tal se va a ver si lo hago desde el teléfono. Pues se ve bien. Creo que un día yo estuve dando clases desde el teléfono y realicé varios ejemplos. Cuando di la clase de los dictongos, precisamente, me acuerdo que no tenía la computadora en buen estado y di la clase del teléfono. Y se vio muy bien. ¿Puede Puedo intentar. apartar usted su pantalla desde el celular para que pueda? Espéreme, pues. Se mira. Sí, sí. ¿Qué palabra va a transcribir? Ay, licenciada, no la escucho. Sí, es que se fue un poco la internet. ¿Qué palabra va a transcribir? Ah, este, pues tenía una facilita para intentar, que era la palabra, bueno, el nombre de Lucía. Ah, muy bien. Muy bien. Y Espéreme, pues lo voy. después transcribe la de su compañera, la de Gina, creo. La de ¿Qué puedo. palabra? Ah, Era oh, puedo. ok, ok, ok. Creo, no sabía cómo habilitar el audio, pero
creo, no estoy segura en la D de puedo, porque creo que es La la D otra, sí, la D es fricativa, sí. porque está entre vocales. Es el mismo proceso que se aplica para la G y para la B cuando está entre vocales. Disculpe, Lick, para la D y para la G. ¿Para qué más? Para la B. La B Ok. cuando está Siempre que entre está entre vocales vocales. se utiliza la fricativa y si se pronuncia un poco suave, más suave de lo que normalmente se debería pronunciar, es la aproximante. Ahí las tiene en el listado del AFI para ver la diferencia. También como ¿se acuerdan que les expliqué que la G antes de, bueno, después de N o después de un sonido nasal se mantiene oclusiva? También podemos tener en cuenta este criterio para la D y para la B. Bueno, vamos a discutir esto. Son todas las Digamos, fricativas velar sonoras, pero de B de G, ¿verdad? Licenciada. ya le respondo, Teresa. Quiero aclarar algo, Josué. Ok. En el caso de la fricativa velar sonora, en este caso estamos hablando de la G, pero la B sería fricativa bilabial sonora, si está entre vocales, y la D sería fricativa dental sonora. ¿De acuerdo, Josué? Ah, sí, es que yo cuando me la estudié así decía en el API, decía fricativa velar sonora, no bilabial. Lo que sí sucede es que estas B de G son sonoras, oclusivas sonoras, pero cada una se diferencia por el punto de articulación. B es bilabial, D es dental y G es velar. Gracias. A la orden. Bien, Teresa, ahora sí con usted, dígame. Creo que tenía algo ahí. No, es que la duda era con lo de la D, pero no, Lucía, ¿está bien o me faltó algo en alguna de las dos? Hay que discutir, Lucía, IA, ¿forma dictongo o forma hiato? ¿Se pronuncia como una sola sílaba o como dos? Y dice Lucía. ¿Cuántos aplausos se escuchan o cuántos impulsos de voz puede identificar? Si Hay se tres. pronuncia dos, Lucía formaría dictongo. Si se escuchan tres sílabas, entonces ahí sería un hiato. Y la transcripción no se representaría como la tiene. ¿Qué opina usted? ¿Es una sola sílaba? Pues en mi mente era un diptongo, entonces cuando yo hacía esto, pues sonaba así, pero ahora estoy confundida. Sí, porque si lo representa de esta manera, Teresa, la pronunciación sería Lucia. Y creo que ustedes notaron que en el examen había una transcripción trampa. Habían 4 con diptongo y una con hiato. Sí, y ustedes estarán pensando, ¿cuál era la palabra con hiato? Entonces, en este caso, Teresa, Lucía se transcribe así como lo tiene, solo que falta la representación del acento. Antes. Ah, sí, eso me faltó. Espérame. Esta es una de las diferencias que debemos resaltar cuando nosotros hacemos la transcripción fonética y representamos un diptongo o un hiato. Los hiatos se representan así como lo tiene Teresa, IA, y si es UA, también se escribe la U como el fonema que hemos estado usando, como esta U que usted tiene aquí en LU, ¿verdad? Pero si es diptongo, ya sabemos que es la semiconsonante. Ahora, con puedo, aquí sí hay un diptongo, Teresa. Entonces la U tiene que representarse como una semiconsonante. No sé si recuerda cómo se representa la semiconsonante. No, fíjese que ahí no. Si quiere, comparto pantalla para que usted la haga bien. Usted que dejo de compartir yo para que usted la haga bien. En realidad solo es esa U la que hace falta, Teresa. Y sí, creo que puedo comprobar que la inasistencia a esas últimas clases le hicieron Sí, falta. sí, eso fue lo que fue mi problema. Pero gracias por
está respondiéndome las preguntas ahorita, licenciada. A la orden, ya saben, estoy para ustedes. Muy bien. Vamos a hacer esa transcripción y luego la que propone Josué en el chat. Puedo, bueno, la P está muy bien. Todo lo que tenía a excepción de la U. La U cuando esté antes de una vocal fuerte se representa con ese signo que pareciera que es una W, pero se le llama semiconsonante. Y eso es U, E, U, O, U, A. Esos dictongos se van a representar así. Teresa, perdón. Esta es una A. U, O. Bueno, O, E primero, que es el que ustedes están mirando acá. Y luego U, A. Cuando vea esos dictongos, tiene que representarlos así. Pero si la palabra lleva hiato, como en el caso de continúa, me imagino que a algunos les apareció esta palabra, entonces en continúa no hay dictongo, sino que hay hiato. Por tanto, la transcripción debería ser de la siguiente manera. La U, como el fonema, ¿verdad? Aquí no hay ningún cambio porque es un hiato. Continúa y el acento va aquí. Esta es la diferencia entre continua y continúa. Bueno, este es continúa. Ahora continua es casi igual a eso. La diferencia radica ¿en qué radica, joven? Continua y continúa. Este es continua lo que estoy haciendo. El acento, licenciada. El acento y el dictongo. En la primera continúa, hay hiato y el acento está ahí, ¿verdad? Así como lo he representado, que en realidad va aquí en la escritura ortográfica, en la U. Y continua, el acento está ahí, ¿verdad? En la I. Esta es la sílaba tónica, ¿verdad? Pero es un acento prosódico porque no se representa. Y este es un hiato. Por eso debemos dominar cómo se transcriben los dictongos y los hiatos, porque de lo contrario vamos a representar o a hacer una transcripción que no corresponde. Y hay muchas palabras con dictongos y con hiatos en español. Debemos practicar, esa es la diferencia. Bueno, aquí me faltó la dentalización, ¿verdad? Porque está antes de T. Si hay preguntas, pueden hacerlas mientras voy haciendo la transcripción de la palabra semiautomático que escribió Josué en el chat. Semiautomático. Josué, así quedaría la transcripción de esta palabra. Licenciada, Dígame. el signo que puso debajo de la U cuando estuve estudiando la vi bastante en algunas, pero
¿En qué momento es que se usa? Dice que es no silábica, pero ¿cómo Así es. identificó eso? Es no silábica o también se le llama semivocal. ¿Sí? Es no silábica porque es una U, que también se le llama vocal satélite, y se utiliza en los diptongos decrecientes. ¿Cuáles son los diptongos decrecientes? Cuando la U vaya después de la A, después de la E y después de la O. Estos son los diptongos crecientes con U. Y los decrecientes. Y los diptongos decrecientes con I, con esas mismas vocales fuertes, pero la diferencia es que aquí va una I, ¿verdad? A I, E I o I. En estos casos se debe representar o se debe utilizar este signo debajo de la U en diptongos decrecientes. Los diptongos decrecientes son aquellos en los que la vocal débil va después de la vocal abierta. Y aquí, en el ejemplo de semiautomático, es un triptongo. Entonces hay dos vocales cerradas y en medio hay una vocal abierta. Esta es una semiconsonante porque está al principio de la vocal abierta y esta es una semivocal o una no silábica, como usted lo ha dicho, y está después de la vocal abierta. Entonces se utilizan los dos. Y como les dije al principio, en algunos casos podría solo representarse la semiconsonante, pero para evitarnos confusiones o pensar que no lo estudiamos, es mejor representarlo, ¿verdad? Porque la U está después de la vocal abierta. Esa es la explicación. No sé si ha quedado claro. Sí, licenciada. Gracias. Sí, licenciada, gracias. Muy bien, muy bien. Ya me extrañaba que no respondía José. Yo digo, está cocinando y... No, licenciada, estoy trabajando, pero la estaba escuchando, pero en eso la compañera habló. Entonces, Muy bien, jóvenes. Vean que esto se va tan rápido. A mí las clases de fonética me encantan y siento que